Aleluya, gloria al Señor. Aquí estamos entonces para gozarnos en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Seguimos contentos, seguimos felices porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces sigamos con el tema que hemos venido trayendo. Con el tema que hemos venido trayendo acerca del Espíritu Santo. Recuerden que todo este año, ¿el tema cuál es? El Espíritu Santo, amén. Todo este año, las escuelas dominicales, el Señor nos ha regalado este tema hablando acerca del Espíritu Santo, amén. Entonces, vamos a tocar el tema de hoy que nos corresponde, es la paciencia. Creo que lo miramos en todo el culto. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23. Amén. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23. Dele doble clic encima del... Gloria al Señor Jesús. Abre la diapositiva y le das doble clic. Gloria a Jesús. ¿Ya encontraron? Gálatas, el capítulo 5, el versículo 23. 22 y 23. Amén. Aleluya. Gálatas, el capítulo 5. Bueno, parece que no va a funcionar. No sé si me ayuda desde allá. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén. Bueno, entonces dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces ya hemos orado, ya le hemos cantado al Señor. Entremos en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, recuerdan que son 9 el fruto, ¿no? No los frutos, sino el fruto, porque es un solo fruto que produce el Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo o la salvación es un paquete completo. Tenemos médico, tenemos abogado, tenemos consejero, tenemos el que está con nosotros continuamente, el que nos ayuda. Mejor dicho, Él es el todo de todos y para todos. Y con Él estamos completos, dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo trae un fruto. Uno de esos frutos es el amor, el gozo, la paz. Entonces decimos que son 9 el fruto. Y están subdivididos en 3 grupos de 3. Los primeros 3, amor, gozo y paz, es en relación con Dios. Amén. El amor que habla la Biblia es el amor de Dios. El gozo es el gozo de Dios. Y la paz es la paz de Dios. Amén. Porque la paz no la puede dar ningún ser humano. No la puede dar el mundo, solamente Dios. Esos 3 ya lo hablamos. Ya hoy vamos a empezar con la segunda tanda, digámoslo así, de 3, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Esos 3 son con relación hacia el prójimo, con relación hacia nuestros hermanos, con relación hacia nuestros vecinos, con relación hacia nuestros seres que nos rodean. Ahí entran los compañeros de estudio, los compañeros de empleo, entran los vecinos, bueno, entran todos allí. Amén. Porque es en relación, ese fruto ya va en relación con el semejante. Amén.
Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la paciencia. Hoy nos corresponde el que está aquí en amarillo o en verde, la paciencia. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, y empezamos con la paciencia, que es en relación con el semejante. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos tienen paciencia? No, yo pregunto. La esposa, si le preguntamos a la esposa, ¿será que su esposo tiene paciencia? Y si le preguntamos a ellos, ¿será que su esposa tiene paciencia? Y si le preguntamos a los hijos, ¿sus padres tienen paciencia? Porque estamos hablando que es en relación con el prójimo, ¿no? Y ahí entran los hijos, entra la familia, entra todo. Y hay personas que no tienen paciencia. Amén. ¿Ustedes qué dicen? Hay personas que no tienen paciencia. Y algunas personas dicen que no se puede pedir paciencia, que porque la paciencia produce prueba o produce tribulación. Yo no soy de los que comparto eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo automáticamente debe producir ese fruto en nosotros, la paciencia. Y no solamente la paciencia, sino el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad. Todo eso tiene que aparecer, debe producir en nuestras vidas. Una persona que llega a la iglesia, no puede seguir siendo la misma. Una persona que recibe el Espíritu Santo no puede seguir siendo el mismo. Amén. Gracias a Dios por ese amén. Por eso la importancia de recibir el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega a la vida de una persona y empieza a producir el fruto. Esa persona empieza a cambiar. Esa persona empieza a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Empieza lo que es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la paciencia. ¿Ustedes creen que necesitamos paciencia? Sí. Muchísima, ¿cierto? Mucha. Y quiera Dios que el Espíritu Santo en esta mañana nos toque a todos. Amén. Y que el Espíritu Santo empiece a producir ese fruto en todos nosotros. Amén. Para que podamos tener paciencia. Y es importante la paciencia. Y es más, cuando lleguemos a la última diapositiva, nos vamos a dar cuenta por qué es importante la paciencia para nuestra salvación. Amén. Entonces, la paciencia es la virtud cristiana que se opone al desespero. O sea que es lo antónimo de la desesperación. Amén. ¿Cuántos de ustedes a veces se ponen así? ¿Ah? Como que y queremos, y sale fuego por nuestros oídos, por nuestra boca, como que nos desesperamos. Pero un hijo de Dios jamás se puede desesperar. Aunque esté pasando el momento que esté pasando, el Espíritu Santo toma el control de ese momento. El Espíritu Santo toma el control de la persona, de la iglesia, de la situación que esté pasando, y ahí mismo es diferente. Jamás un cristiano puede ponerse así. Es más, cuando un cristiano se pone así, uno dice, le hace falta el Espíritu Santo. O está lejos, o está bajo en oración, o está bajo en su intimidad con Dios. Esto no es una buena señal para un cristiano. Amén. ¿Ustedes qué dicen? Claro, porque el cristiano que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios en su vida, no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, él guarda la calma, la paciencia. Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Esa es la paciencia. Amén. Debemos tener entonces paciencia con. Aquí vamos a mirar. Recuerden que
este tema de estos tres que vamos a tratar, el de hoy, dentro de 8 días el Señor no ha venido y dentro de 15 días es en relación con los demás o en relación con el prójimo. Entonces, número 1, tenemos que tener paciencia con nuestros deudores. Amén. Esos deudores que los debemos dinero, ¿no? Y porque yo creo que todo el mundo debe dinero en algún momento, ¿o no? Todos en algún momento nos ha tocado prestar dinero y a veces ellos lo tratan mal a uno y empiezan a llamar, y empiezan a mandar mensajes y empiezan a perseguirlo a uno y uno ya como que se desespera y ahí hay unos que se enojan, ahora no te voy a pagar para que me dejes, sí, y se vuelve uno así, ahora no te voy a pagar, ¿no? Porque ayer un señor me mató 2 personas por la renta. imagínense. No era la renta y como pues, viene el tiempo de la crisis que ha venido, la gente no tenía cómo pagar. Y el hombre mató y hirió como 3. El dueño de la casa asesinó a los arrendatarios porque no le pagaron la renta, imagínense. ¿Y eso fue cuando ayer? ¿Eso fue cuando ayer? ¿Ya? Entonces, imagínense la situación y que realmente sí necesitamos ¿qué? Paciencia. Necesitamos paciencia. Acomodémosla bien y porque no se está viendo el título. Subámoslo un poquito hacia arriba. Gloria a Dios. ¿Más? Bueno, ahí. Entonces, miren el testimonio que nos acaban de contar los hermanos. Un arrendatario no tuvo paciencia. No tuvo paciencia. Entonces le quitó la vida a 2 personas e hirió a otros más, ¿no? Esto es bíblico, mis hermanos. Y nosotros, imagínense que usted tenga, o un cristiano tenga una casa, o alguien le deba, y ese cristiano se salga de casillas y empiece a maltratar. ¿Y qué tal un cristiano asesinando a otro? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, entonces hay otros métodos, ¿no? Porque tampoco no queremos decir que no, que le regale no, hay otros métodos. Existe la ley, existe, ¿cierto? Y por ejemplo aquí en los Estados Unidos estamos en un país donde se hacen respetar las leyes y todo. Entonces hay otros métodos, pero nosotros como cristianos no podemos llegar a este punto, pero tampoco podemos llegar a este otro punto. Amén. Porque sea este o sea este, los dos son malos. Y tampoco no es fruto del Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé si ustedes hayan notado personas que están con problemas hasta el cuello, están con problemas grandes, pero usted habla con ellos y la persona le dice, no, yo estoy esperando en el Señor. Yo estoy orando a Dios, ayúdeme a orar. Eso sí, ayúdeme a orar. Y piden oración y todo, pero están ahí tranquilos. Y hay gente que le dice, pero usted ¿cómo puede estar tan tranquilo? No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Usted por qué está tan tranquilo? Yo no estuviera así, yo estaría, mejor dicho, yo estaría a punto de enloquecerme. Pero esa es la diferencia de tener el Espíritu Santo y de no tenerlo. Amén. Entonces, a nuestros deudores. Aquí en la Biblia nos aparece un pasaje en Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, el Señor de ayer no tuvo paciencia con sus arrendatarios, ¿cierto? Y quizás sus arrendatarios le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén. Y la Biblia, si seguimos leyendo este pasaje de San Mateo 18, nos dice que él lo acosaba, lo acogió y lo movía y le decía, págame, págame. Entonces hay que tener paciencia. Hay otras formas de arreglar. Y más Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso. Yo les hago una pregunta, ¿qué le queda grande a Dios? A Dios no le queda grande nada. Podemos orar, podemos clamar,
Y usted puede tener también la misma necesidad y usted le puede decir al Señor, Señor, usted sabe que yo necesito ese dinero, por favor, meta su mano poderosa, amén, y déme la victoria, conceda el empleo a ese señor para que me pague, conceda el empleo a esa señora para que me pague, o provéale, abre las ventanas de los cielos. Es más, uno empieza a orar por ellos, ¿cierto? Señor, bendícelos para que ellos me puedan pagar. Es diferente, el Hijo de Dios es diferente, el que tiene paciencia es diferente. Tenemos que mostrar esa diferencia, amén. También tenemos que tener paciencia, gloria a Dios. También tenemos que tener paciencia. Bueno, hoy como que no quiere funcionar mucho el ordenador. Amén. Tenemos que seguir teniendo paciencia como fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que seguir teniendo paciencia con quién más. Vamos a ver qué nos dice. Sigamos bajando. Amén. Otro. En nuestras tribulaciones. Tenemos que tener paciencia en nuestras tribulaciones. A todos nos vienen las tribulaciones. Amén. Tanto a los que están allá afuera sin Dios, como a nosotros también como hijos de Dios. A todos nos vienen las tribulaciones. Allá afuera ellos no tienen al Señor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues ellos, como el Señor de ayer, pelea, saca sus armas, o bueno, otro cae, se va al alcoholismo, otro se va a la drogadicción, otro va a hacer cosas malas, otro dice, bueno, pues ya me voy y me tiro de una vez a lo más profundo. Pero hay que tener paciencia en la tribulación. Nosotros como hijos de Dios, no importa la tribulación que sea, el Espíritu Santo está allí con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos fuerza, dándonos sabiduría, al punto tal que el escritor a 2 Corintios, el capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante dice, especialmente el 7, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder de Dios, la alteza y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice el versículo 8, estando atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Nosotros los hijos de Dios, estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos se han encontrado en algún apuro en algún momento? Todos, yo creo que todos en algún momento hemos estado en apuros, en un apuro, pero no, el Espíritu Santo no nos deja desesperarnos. Porque cuando una persona se desespera, comete errores. Estamos en 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 7 en adelante. Entonces, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos. Amén. Hay alguien que nos puede perseguir. Amén. A veces lo persigue el compañero del trabajo, el compañero del empleo. A veces el jefe le dice, te tengo aquí. Y lo tiene ahí, lo persigue y lo persigue. Pero hay personas que dicen, es que usted me la montó, ¿no? De pronto el estudiante le dice al profesor, profe, es que usted me la montó, usted ya me la tiene ahí. Y ahí es donde hay peleas, hay amenazas, hay de todo. En el caso de los hijos de Dios, mire lo que dice la Biblia. Perseguidos, pero no desamparados. Amén. No importa quién nos esté persiguiendo, pero ¿sabe qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Así que el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y hasta el día de hoy
lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos. A veces entramos en abatimiento. Abatidos, pero no vamos a perecer. Amén. ¿Sí? No perecemos. Y dice el versículo 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace estar tranquilos. Amén. Nos hace soportar las pruebas, las tribulaciones, la angustia, aunque estemos perseguidos por el jefe, por el compañero de empleo, el compañero de estudio, el vecino, el de aquí, el de allá, pero ahí estamos esperando en Dios. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Entonces ahora miren lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La tribulación a veces nos debe enseñar eso a nosotros. ¿Qué nos enseña? Que en la tribulación pudimos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Porque si no hubiera estado Dios con nosotros, hubiéramos perecido. Si no hubiera estado Dios con nosotros, ¿quién sabe qué hubiera pasado en nuestras vidas? Por eso la tribulación produce paciencia. Ya sabemos que para la próxima que nos venga el problema, o nos venga la tribulación, o nos venga la dificultad, sabemos que allí va a estar el Señor con nosotros. Amén. Vamos a confiar y vamos a decir, Señor, así como me ayudaste en aquella tribulación, por favor ayúdame en esta también. Así como estuviste conmigo en aquella tribulación, acompáñame en esta también. Y es más, somos tan capaces de decirlo abiertamente y por la fe, esperando en Dios, Señor, confío en ti, que así como tú me ayudaste aquella vez, me vas a ayudar esta vez también. Amén. Entonces, cuando ya expresamos estas palabras, es porque ya aprendimos en la primera tribulación, aprendimos la paciencia. Para la próxima, vamos a estar tranquilos. Vamos a esperar en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Que Él es el que quiebra el arco, la lanza y los carros. Y Él es el que hace traer bonanza en medio de un mar tempestuoso. Él es el que se levanta y le dice al mar, calla, y al viento enmudece. Y dice la Biblia que se hará bonanza. Amén. Entonces, a veces es bueno que vengan las tribulaciones. Amén. Gracias a Dios. Sí, nos desesperamos, nos preocupamos, todo. Pero a veces es bueno que venga la tribulación, porque la tribulación nos enseña la paciencia, nos enseña a depender de Dios, nos enseña a conocer de Dios, nos enseña a ver cómo es que Dios obra para después poder testificar para la honra y para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces también seguimos que tenemos que tener paciencia con nuestros discípulos. Amén. Hablándolo aquí a nivel de iglesia, ¿no? Nuestros discípulos, los que les estamos enseñando. Yo creo que sí hay que tener paciencia con los discípulos, ¿o no? A veces, no, pastor, yo voy a estar en el culto, y se quedan dormidos y no vienen. No, pastor, cuente conmigo, a la 1 estoy allí. O en el culto, por ejemplo, pastor, a las 10 estoy allí. Pero se quedan viendo televisión hasta tarde, se quedan hablando por el móvil, se quedan, bueno, haciendo otras cosas, viendo películas, todo. Claro, al otro día no madrugan. Pero hay que tener paciencia. Amén. Porque la paciencia, llevar con paciencia a los discípulos. Si el Señor tiene paciencia con nosotros,
¿O no? Amén. ¿Se cree que el Señor no tuviera paciencia con nosotros? ¿Qué hubiera sido con Ya no estábamos. Ya no estábamos, hablo por mí, yo ya no estaba. Y yo. Yo ya no estaba, pero el Señor tiene paciencia. Aleluya. Y en esto de la salvación hay que tener paciencia. Amén. Esperando que la persona le dé la oportunidad a Dios para que Dios entre en su vida y para que el Señor derrame el Espíritu Santo en la vida de la persona y la persona pueda aprender a conocer a Dios y podamos ver el resultado de Dios. Amén. Así que necesitamos paciencia con nuestros discípulos. Mire lo que el apóstol le aconsejó a Timoteo, el apóstol Pablo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aunque hay que tener paciencia, igual tenemos que exhortar. Amén. ¿Qué es la exhortación? Es el consejo. Hermano, por favor, esfuércese. Hermano, un poquito más. Yo sé que usted puede. Hermano, mire, corrija esto, esto y esto, y usted podrá avanzar en su vida cristiana. Hermana, usted puede, usted tiene las capacidades. Lo que pasa es que necesita a lo mejor orar más, necesita leer más la Biblia, necesita hacer esto, dejar esto. Amén. Hasta aquí, ahí está la exhortación. Amén. Y la exhortación debe ser con toda paciencia y con doctrina. Eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Exhortamos con paciencia y con doctrina, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces predicamos la palabra, y la palabra a la que confiamos en Dios, que esa palabra entre a lo más profundo de cada una de nuestras vidas y de nuestro ser, y que produzca el 100%, que produzca el fruto. Amén. Amén. Aleluya. Aunque tenemos que tener paciencia, pero tenemos que exhortar. Cuando el pastor le llame, cuando el pastor le mande un mensaje, cuando el pastor lo siente y se siente con usted y le diga: hermano, quiero decirle algo. Crea que ya el pastor ha orado, ya el pastor le ha preguntado al Señor, ya el pastor le ha dicho: Señor, ponme las palabras exactas para hablar con el hermano, con la hermana, porque ese es el propósito. Señor, ayuda al hermano, queremos verle crecer, queremos verlo que usted prospere en su vida cristiana, queremos verlo que usted no sea solamente un cristiano de banca, sino que usted pueda crecer. Amén, crecer espiritualmente, y por eso tenemos que hacerlo con exhortación y con paciencia y con doctrina. Amén. Entonces tenemos que tener paciencia. Hay algunos discípulos que le sacan la paciencia al pastor, ¿o no? Hay discípulos que se levantan, hay discípulos que son groseros, hay discípulos que quieren decir: no, es que yo lo quiero hacer así. Y aunque el pastor le llame y le muestre por la palabra, y el pastor le exhorte con paciencia, que le redarguye, que le predica la palabra, pero hay discípulos y no, y yo soy así, ¿y qué? ¿Han notado personas así o no? Así es, hay hermanos en la iglesia así, pero bueno, seguimos teniendo paciencia hasta que el Señor haga la obra. Amén. El Señor quiere hacer la obra, solo depende de usted y de mí, y dejemos que el Señor haga la obra. Amén. Tenemos que entonces seguir teniendo paciencia con... Ahora, este tema, esta ya es la última diapositiva, ya con esto terminamos. La paciencia para la salvación. Quiero leerles un versículo que está en Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 36. Aquí está. Hebreos 10:36, que dice, se lo voy a leer primero en mi versión, y dice así: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Eso dice mi Biblia, que es antigua versión. Amén. Ahora, esta versión, que es una versión contemporánea, dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Paciencia. Perseverar con paciencia. Perseverar con paciencia. Eso es lo que necesitamos ahora. La iglesia en este tiempo necesita perseverar con paciencia. Sí, Señor. Hay ataques del enemigo frontal, mental, psicológicos, emocionales. Mire todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y la iglesia no se puede desesperar. En la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no solamente me refiero al conjunto en general, sino a cada individuo, a cada hermano, cada hermana. ¿Cómo es posible que haya hermanos y hermanas tomando algún medicamento porque toda esta situación le tiene abrumada su mente o su vida o su corazón? No es normal. Antes, al contrario, un verdadero cristiano, cuando ve todas estas cosas, lo que hace es orar por esas personas, orar por el mundo, orar por la situación que se está viviendo, pero también en su intimidad sabe, y el Espíritu le recuerda y le muestra y le dice que la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, la presencia del Señor le recuerda que la venida del Señor está cerca. Todo esto que está pasando es un anuncio a cada uno de nosotros para decirnos que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Amén, aleluya. Así que la iglesia en estos momentos necesita perseverar con paciencia. ¿Por qué? Para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Hay que seguir haciendo la voluntad de Dios. No podemos dejar que el enemigo mine nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y entonces alguien diga por ahí: ¿será que es cierto esto de la salvación? ¿Será será que el Señor sí va a venir? ¿O será que yo estoy perdiendo el tiempo en la iglesia? La Biblia lo dice. Es necesario tener paciencia ahora, en este tiempo, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Recibiremos la promesa. Ahora, si volvemos a mirar cómo empezamos, que la paciencia es con relación al semejante o hacia nuestros hermanos de la iglesia, tenemos que decir que hay hermanos, por ejemplo, la iglesia en el extranjero, ¿cierto? La iglesia en el extranjero es una iglesia pluriétnica o pluricultural, donde hay de varias naciones. Aquí de pronto la iglesia no se nota mucho porque somos pocos, pero en una iglesia grande de 100, 200, 300, y donde hay 20 salvadoreños, 30 mexicanos, 20 nicaragüenses, 50 colombianos, donde hay americanos y todo, eso es una cantidad de culturas y de pensamientos allí. Y a veces hay culturas que chocan, ¿o no? Hay culturas que chocan. Entonces ahí entra el versículo: porque os es necesaria la paciencia para la salvación. Yo debo tenerle paciencia a mi hermano, a mi hermana. No importa la nacionalidad que sea, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Así como en una familia, pueden ser 10, pueden ser 20, pero todos son diferentes. ¿O no? Hay un hermano que es callado. Hay otro que es alegre.
Hay uno que a veces, que es los dos, a veces alegre, a veces triste. Hay uno que es muy cansón. O no sé cómo le dicen de pronto los mexicanos. Que siempre está molestando y haciendo chanzas y le pega al uno y le pega al otro y molesta y le hace bromas. Hay un hermano que es el que hace bromas en la casa siempre, ¿o no? Hay otro que habla mucho. Hay otro que es muy mal geniado. Y son hermanos, pero se soportan los unos a los otros porque hay un lazo de familiaridad, ¿o no? Lo mismo en la iglesia. En la iglesia somos uno en Cristo. Somos hermanos los unos de los otros. Amén. Y aunque uno sea temperamental, el otro se sonría mucho, hay otro que quiere ser el centro de atracción siempre en la iglesia y en las fiestas y en la comida y en todo, ¿no? El hiperactivo. Está el otro que es el sanguíneo. Está el otro y así sucesivamente. Pero todos debemos amarnos, querernos, respetarnos y todos debemos de tener paciencia los unos con los otros para poder alcanzar la salvación del alma. Amén. O no es necesaria. No, es que yo no voy a la iglesia porque el hermano no me saludó. A lo mejor el hermano no es que no lo quiera saludar, sino que él es callado. ¿No? Él es callado, él es de pocas palabras. La otra persona ya dice, no, es que yo le caigo mal, o alguien dirá, yo huelo feo, le huelo feo, ¿o qué? Porque hay personas que se enojan así. O no me da la mano. Como también hay hermanos que son así, que usted le tira la mano para saludarlo y medio le ponen así el dedito. Como que no quiere saludarlo bien. ¿Cierto? ¿Usted no ha notado eso? Entonces usted como que les tira la mano y la persona le hace... No hacen así. O le soban así rapidísimo, así como que... Entonces la otra persona dice, bueno, pero es que yo ¿qué le he hecho? Yo a usted no le he hecho nada. Y a lo mejor ya empieza como a meterse una cantidad de cosas a la cabeza. No, que el Señor nos ayude y que podamos tener paciencia con nuestros hermanos. Si de pronto él tiene un problema, que el problema sea de él, que no sea suyo. Y usted no se deje contagiar de ese hermano o de esa hermana por lo que la persona quiera. No, paciencia, que el Espíritu Santo le produzca a usted la paciencia para que usted pueda seguir adelante en su vida cristiana, para que usted pueda seguir haciendo la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, entonces recibirá lo que Él le ha prometido. Amén. Así que necesitamos el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la paciencia. Amén. Aleluya. Necesitamos la paciencia. El tema es muy profundo y pudiéramos poner muchos ejemplos aquí, pero creo que con lo que hemos hablado es más que necesario. Hay hermanos que no le tienen paciencia al pastor, como hay pastores que no le tienen paciencia a los hermanos, ¿no? Que no le tienen paciencia a los niños. ¿Cierto que sí? Hay hermanos que no le tienen paciencia a los niños. Y hay pastores también que no le tienen paciencia a los niños. Pero a los niños hay que tenerles paciencia. ¿O no? Entonces, así sucesivamente, mis hermanos. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, el Espíritu le muestra la paciencia, le produce ese fruto con los niños, con el adolescente, con el joven, con el anciano, con el adulto, con el pastor, con el líder, con el músico. A veces, no, es que esos músicos le suben todo el volumen a eso y empiezan como a... ¿Cierto? Vamos a tener la paciencia del músico. El músico que esto, que lo otro, y así sucesivamente, mis hermanos. Pero entonces lo que el Señor quiere enseñarnos es de tener paciencia. Si tenemos paciencia, nuestra vida no se va a embotar, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. No vamos a llegar, nos vamos a la figura nos vamos a la figura. Amén. Entonces no vamos a llegar a este punto cuando estamos
a este punto, a este. Una. No podemos llegar a este punto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos guarde de llegar a ese punto. Amén. Les invito entonces, mis hermanos, para que estén en pie y vamos a darle gracias al Señor Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo y que sea el Señor obrando poderosamente